noche, bienvenidas una vez más. De verdad es una alegría verles otro viernes aquí con nosotras y damos gracias al Señor por la vida de cada una de ustedes, hermanas. Y yo siempre le doy gracias al Señor porque me da el enorme privilegio de estar aquí con ustedes. Y le doy gracias también por darme la oportunidad de compartir con ustedes un poquito la palabra del Señor. Y este día precisamente quiero compartir con ustedes este mensaje que yo le he titulado Me llamó porque Él quiso. Amén. Y para eso vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, 2 versículos nada más, el 13 y el 15. Cuando lo tengamos nos ponemos en pie, hermanas, para mayor reverencia a la palabra. Damos gracias al Señor por nuestras vidas. Amén. Marcos capítulo 3. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Buen Dios y Padre Celestial, de verdad muchísimas gracias, Señor. Una vez más, Señor, declaramos en el nombre poderoso de Jesús que la presencia de tu Espíritu Santo está con cada uno de nosotros y especialmente en este espacio, en este tiempo, Señor. De verdad, gracias, Padre precioso, por esta bella oportunidad que nos da de estar aquí reunidas en tu casa, Señor. Sabemos, mi Cristo de gloria, que es por tu misericordia que estamos aquí, Señor. Sabemos, mi Cristo precioso, que a ti te place, Señor, que estemos en este lugar, Señor. De verdad, gracias, muchísimas gracias, Señor. Te damos gracias por la vida de mis hermanas, Señor. Así como también te pedimos y venimos una vez más, Señor, a pedirte por la vida de cada una de mis hermanas que siempre están con nosotras, pero en estos momentos su vida, Señor, se ha visto, su salud, perdón, se ha visto quebrantada. De verdad, Señor, ponemos en tus manos sus vidas, Señor. Padre precioso, gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios Altísimo, eres bienvenido, Señor, a este tiempo, a este espacio y sobre todo nuestros corazones, Señor. Que seas tú hablando a través, Señor, de esta palabra, Señor, de esta reflexión que vamos a tener. De verdad, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanas. Y precisamente, hermanas, me llama la atención porque dice que Él nos llamó porque Él así lo quiso. Y a cada una de nosotras, no sé a qué edad el Señor le llamó a usted y a qué edad el Señor le dijo, quiero que tú estés conmigo. Y es que siempre lo hemos dicho, hermanas, que no somos nosotras. Nosotros decimos siempre, ¿verdad? Yo acepté al Señor Jesús tal fecha, decimos nosotras, ¿verdad? Siempre lo decimos así, pero en realidad la palabra del Señor nos dice que llamó así a los que Él quiso. En este caso, el Señor, la palabra del Señor nos está hablando precisamente de la elección de las 12 personas que iban a estar con Él. Y es que en esos momentos, hermanas, precisamente nuestro Señor Jesús estaba pasando por un momento crítico en su ministerio. De verdad, habían muchas situaciones donde, si ustedes ya conocen muy bien, que toda la gente se oponía, las autoridades de ese momento se oponían a lo que Él hacía. Y precisamente como nos dice Lucas, capítulo 6, versículo 12, de que Él escogió a 12 personas, pero dice Él también que pasó toda la noche orando para seleccionar a esas personas. Entonces yo me pongo a pensar precisamente por qué el Señor Jesús, en ese momento yo me puse a pensar, Señor, tú me tenías, y me puse a recordar el momento en que desde que el Señor ya me tenía en la mira y yo asistía a muchos lugares y iba, pero no me sentía bien. De hecho, yo les he dicho siempre, nosotros éramos
bien, pero católicas en el sentido de católicas practicantes. No solo es que íbamos a misa o para la Semana Santa íbamos a ver las procesiones, no. Éramos gente que los días domingos estábamos ahí, y no solo un ratito, hermana, sino que estábamos todo el día, porque en ese tiempo que éramos jóvenes estábamos en el ministerio de jóvenes. Entonces ahí estábamos que ni queríamos salir de la iglesia. Entonces yo creo que yo me puse a pensar, Señor, ¿será que desde ese momento tú me tenías en la mira? ¿Será que desde ese momento? Y me puse a recordar en un momento tantas cosas de las que el Señor me libró con un propósito precisamente. Y es que de verdad, hermanas, en ese momento, recordémonos que Jesús había de verdad ofendido quizás de alguna manera a las autoridades de ese momento, ¿verdad? Porque decía, bueno, ustedes le ponen tanta carga a la gente que ni siquiera son capaces de hacerlo ustedes mismos. Ustedes dicen que quieren hacer esto, pero no lo hacen. Entonces, y en ese tiempo, precisamente, recordemos cómo el pueblo de Israel estaba bajo la esclavitud romana también. Habían grandes multitudes que le seguían, pero esas personas iban y venían. Iban, llegaban, buscaban comida de él, pero nuestro Señor Jesús quería personas que estuvieran con él. Nuestro Señor Jesús quería que de verdad personas que estuvieran en momentos difíciles con él. Y es entonces, hermanas, que yo encontré en estos dos versículos 3 principios. Cuando el Señor me llamó, cuando el Señor le plació tenerme en este camino, y en primer lugar, yo puedo decir, fui escogida por Él. No me escogió Él. Perdón, no fui yo quien lo escogí a Él. Fue Él el que me escogió a mí y dijo, María, ahí está, yo te he formado por tantas cosas. Quizás yo hoy me puedo dar cuenta por qué el Señor me llevó a trabajar en tantas cosas. Y entonces yo te preparé para algo. Hermanas, no todas somos iguales. Cada una de nosotros pensamos de manera diferente. Yo les he dicho desde este lugar, a mí no me hable de cocina, hermana, por favor. Porque a mí, yo respeto mucho a la gente que puede cocinar y que le gusta cocinar, ¿verdad? Pero el Señor preparó otras habilidades, ¿sí? Entonces, no todas somos iguales, hermano. Unas tenemos habilidades para la limpieza, otras tenemos habilidades para la cocina, otras tenemos habilidades para tener relaciones con otras, de comunicarnos, de hacer amistad. Cada una de nosotras somos diferentes. Y precisamente nuestro Señor Jesús escogió a personas de verdad con dos extremos totalmente diferentes. Si ustedes se fijan, Mateo. ¿Quién era Mateo? ¿Quién era Mateo? Cobrador de impuestos. ¿Y creen que Mateo era una persona bien querida por la gente? Claro que no. O sea, ay, viene este. Y yo me imagino que cuando veían llegar al Señor Jesús con este cobrador de impuestos, como que no mucho le agradaba a la gente, ¿verdad? Verlo ahí. Bueno, ¿y cómo es que se le ocurre andar con esta gente? Entonces, tenemos también muchos Lucas, que no estamos hablando del que escribió el Evangelio de Lucas, sino que precisamente de la persona que anduvo con él. O sea, eran totalmente personas que dice, los estudios, los eruditos dicen que son personas que pertenecían digamos, como a una organización sumamente peligrosos en ese momento. Y el Señor los llamó a que estuvieran con Él. Entonces, de manera que el Señor escogió solo especialidades, hermana. Y entonces, en esas especialidades, precisamente, dice que Lucas pertenecía a este grupo que se llamaban los celotes. Y era como una pandilla en ese momento. Ellos mataban por dinero. Si uno le decía, no, mira, de verdad no me agrada, o sea, hay que quitarlo del espacio. Entonces,
De verdad, hermanos, hermanas, que cada una de nosotras, aún con nuestras diferencias, pero con grandes habilidades, el Señor nos eligió. El Señor las eligió a ustedes y me eligió a mí, con un propósito, y eso nos lleva precisamente a leer en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y es que de verdad, cada una de nosotras, hermanas, somos elegidas no porque seamos santas, no porque seamos perfectas, no porque seamos quizás las personas más, digamos, físicamente atractivas. No se trata de eso. El Señor no ve esa parte, sino que solamente se trata de que usted y yo, cuando el Señor nos llame, quizás, igual que mi persona, nos demoremos un poquito en llegar. Yo me recuerdo que cuando a mí me dijeron, mire, visitemos la iglesia, yo bien contenta porque según yo iba a ir a la iglesia católica porque había dejado de ir, pero cuando me dijeron que era la iglesia cristiana, yo no sé, ustedes le han echado sal a las ligosas, vea, que dicen que no se debe echarles, pero bueno, yo sí les he echado, y cómo se retuercen las pobres animalitas. Yo creo que en ese momento así me retorcí cuando me dijeron, no, pero es que vamos a una iglesia cristiana. Ah, no, dije, ahí sí ya cambió el asunto. Pero precisamente como nosotras no tenemos esa santidad, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice por qué usted y yo fuimos elegidas, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí está el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermana, los discípulos eran personas comunes y corrientes. Quizá en este caso de los que hemos hablado sí tenían algún rango dentro de la sociedad, pero igual hay personas que no tenían ninguna calificación. Sin embargo, los discípulos precisamente tenían dos cualidades que nuestro Señor Jesús vio en ellas. En primer lugar, ellos habían sentido esa fuerte atracción hacia Él. Y cuando Él les dice, sígueme, inmediatamente se fueron. No es como la hermana Mari que le dijeron, mire, acepte eso. Ay, no, yo para qué, que no sé qué. Mire, acepte, ay, no, yo que para qué, si eso no de nada me va a servir. O sea, no fueron así. Fueron personas que el Señor les dijo, vení, seguime, y ellos se fueron. Entonces, eso demuestra de alguna manera que ellos tenían algo, o sea, algo vieron en el maestro que quisieron seguirlo. En segundo lugar, tenían el coraje, hermanas, porque de verdad en ese tiempo seguir a nuestro Señor Jesús requería mucho coraje para ellos. De manera que ese coraje es el que nosotras debemos de tener. Hoy día, créanme, precisamente este día, hermanas, fue algo que para el equipo de trabajo yo le dije a una hermana, de verdad ha sido un golpe sumamente bajo, pero grande y poderoso es el que está con nosotros, hermanos. Entonces, solamente permitámonos recordar cuándo fue la última vez que yo disfruté de la presencia del Señor. Y es que precisamente, hermanas, disfrutar de la presencia del Señor trae un gozo, trae una alegría, trae de verdad ese deseo de estar con Él. No queremos ni nos damos tiempo, no nos damos cuenta que el tiempo pasa. Simple y sencillamente empezamos a decir, papá, de verdad, aquí hay cosas que el Señor permite que pasemos, hermana, es para que lo busquemos a Él, es para que estemos con Él. Y es que yo, por ejemplo, hoy en la mañana le decía, papá, de verdad, necesito tu fortaleza. Papá, de verdad, necesito que me dejes esa esperanza. Papá, de verdad, necesito que me dejes ese gozo en medio de esta tribulación. Y eso solo lo podemos hacer estando con Él.
Entonces, precisamente, vamos al segundo punto. Mi elección como hija de Dios tiene un propósito. El versículo número 14 me dice que el propósito, porque dice, y vinieron a él, o sea, no se resistieron, y estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con él. Él sabía que esas 12 personas iban a estar con él. Y así como usted y yo, hermana, el Señor la llamó precisamente a cada una de ustedes y a mí en lo personal para que estuviéramos con él. Y quizás hay momentos, como les digo, que quizás tenemos todo, pero todo lo que tenemos, hay momentos en que el Señor dice, te voy a recordar quién soy yo. Te voy a hacer recordar de dónde te he sacado. Te voy a hacer recordar de verdad que necesitas de mí. Entonces, precisamente el Señor escogió a sus discípulos para que estuvieran con Él. Y si a usted y a mí nos escogió, es para que estemos con Él, hermanas. Es para que lo busquemos a Él. Es para que recordemos cada día quién es Él y lo que Él ha hecho en nuestra vida. Porque de verdad, Él escogió a estas personas para que fueran constantes, para que fueran fieles con Él. Y así nos escogió a nosotras. Nosotras no estamos aquí, hermanas, por casualidad. Es un propósito que el Señor ha visto en cada una de nosotras. Y precisamente, como les decía anteriormente, la gente iba y venía, pero él tenía momentos íntimos con esas personas, con esos 12 tenía momentos íntimos. Y así usted y yo debemos de anhelar esos momentos íntimos con él, de agarrar la palabra del Señor y decir, Señor, ¿qué debo de aprender en este momento? Les he dicho que estamos leyendo, personalmente estoy leyendo el libro de Éxodo, ya lo terminé de leer, y el día de ayer el Señor me hablaba a través de esa palabra y de verdad hubo momentos increíbles, hermana, pasó una hora, 2 horas, y yo meditaba en esa palabra y le decía, gracias, Señor. Gracias, y el día de ahora precisamente decía, gracias porque tú el día de ayer me decías, ¿quién eres tú? Tú estás conmigo, tú estás con nosotros y siempre nos vas a estar dando esa fortaleza. Entonces, así, hermanas, como Él escogió para que estuvieran en todo tiempo con Él, así Él nos eligió a nosotras para que estemos todo tiempo con Él. Y en segundo lugar, como dice el versículo 15, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, hermana, de verdad, Él nos escogió para que nosotros vayamos y digamos a otras qué es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. O sea, no se trata, hermana, de que, no, es que yo, pues, y la hermana Mari, ¿por qué ha estudiado? Yo no le voy a, y no voy a descalificar los estudios teológicos, obviamente, son sumamente importantes. Yo lo sé, no lo voy a descalificar, hermana, pero esa parte de estar con Él, de leer la palabra y de, hermana, usted y yo hemos visto milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas, con solo eso que le digamos a la gente, mire, hermana, fíjese que yo, o mire, niña Esther, por decir un nombre, fíjese que yo pasé por esa situación, pero mire, bendito sea el Señor, que me dio la sabiduría de hacer esto y esto. Y iba a decir, bueno, de verdad, quizá la niña Mari tiene razón, ¿verdad? Yo voy a ver si hago eso. Y por ahí los vamos a ir enamorando, ¿verdad? Entonces, se trata, hermanas, de que de verdad, con solo decir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, hermanas, yo sé que cada una de nosotras tenemos un gran testimonio que darle a los demás. Y precisamente el Señor Jesús ya nos dio su mensaje, ya nos dijo qué es lo que queremos, que Él quiere que hablemos. Hermanas, si la palabra del Señor aquí está, lo que Él quiere que usted y yo digamos está aquí, simple y sencillamente lo tenemos que leer, lo tenemos que memorizar y le tenemos que decir a la persona, hermana o niña Esther, mire, la verdad es que yo creo en un Dios todopoderoso. Su palabra dice que Él siempre va a estar con usted y conmigo.
Entonces, usted créale, hermana, yo, no me crea a mí, créale a él, ¿vea? Yo se lo voy a presentar, o sea, así de manera sencilla. Entonces, pero usted tiene esas palabras sabias, esa sazón para decirle a la otra persona en el momento que ella está pasando. No es necesario ir y que nos aprendamos, ¿verdad?, todo el libro de Éxodo o de Jeremías. No, con solo que nos aprendamos un versículo. Mire, hermana, mire, niña, fíjese que yo sé, como no es hermana, ¿verdad? Usted le va a decir, mire, fíjese, niña, que yo conozco esto y esto, ¿verdad? Y si en usted le puede ayudar, pues yo le digo que también leo la Biblia y yo me acuerdo de esto. Y por ahí, hermana, o sea, cada una tenemos esa habilidad de comunicarnos, creo yo. Y por otra parte, la parte del testimonio. Hermana, los discípulos precisamente gozaron de esas señales que el Señor hizo. Y usted y yo no hemos gozado, hermana. No, en ningún momento usted y yo no hemos visto un milagro del Señor. ¿Quiénes de nosotros no hemos visto un milagro del Señor? Yo creo que todas, hermana. Todas hemos visto un milagro. Entonces, con solo compartir eso, y eso nos da pie precisamente al tercer principio, que mi vida con nuestro Señor Jesús tiene poder. Porque dice, y le dio poder, ¿para qué? Para sanar enfermedades. De verdad, hermanas, anoche precisamente yo decía, Señor, preparando las anotaciones, decía, tú nos has dado ese poder, pero ese poder es un poder espiritual, hermano. Miqueas capítulo 3, versículo 8, precisamente nos habla del poder del Espíritu de Jehová. Y ese poder lo tiene usted, hermana, y lo tengo yo. Yo sé, hermana, que en el momento va a ser difícil quizá, pero en el nombre de nuestro Señor Jesús nos afianzamos de ese poder y vamos a decir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no en el nombre de cualquier persona, es el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús, porque Él tiene nombre, no es el nombre de Dios, es en el nombre de Jesús. Amén. Dice Miqueas capítulo 3, versículo 8. Mas yo estoy lleno de poder, ¿de quién? Del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob, en este caso, su rebelión y a Israel su pecado. Usted y yo tenemos ese Espíritu de Dios. Hay que creerlo, hermana. Y tiene ese poder que viene de Él. No es el poder de la Mujer Maravilla, no, es el poder que viene solamente de nuestro Señor Jesús. Dice que le dio autoridad para sanar y para echar fuera demonios. Me llamó mucho la atención porque de verdad esta parte requiere precisamente, hermana, de que usted y yo estemos en total compañía de nuestro Señor Jesús y ese poder se va a reflejar en nuestras vidas, porque si no va a pasar lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 19 versículo 15. O sea, si usted y yo no tenemos esa intimidad, no tenemos precisamente ese encuentro íntimo con Él, la gente de verdad lo va a echar de ver, hermano. Dice Hechos capítulo 19, versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y yo sé quién es Pablo. Pero ¿y vos quién sos, María de Jesús? Si vos sos del montón ahí. Si decís que predicás y ni siquiera orás, ni siquiera ayunás, y ni siquiera haces tu devocional, ni siquiera lees la Biblia. Entonces, hermanas, de verdad,
Si queremos aprender lo que significa el discipulado, debemos de fijarnos bien en la vida de estos primeros discípulos. Y me llamó mucho la atención este teólogo, que fue un teólogo metodista que se llama Adam Clarke. Si pueden leer algo de él, muy interesante. Dice: el negocio de un ministro de Cristo es, en primer lugar, predicar el evangelio; en segundo lugar, ser un médico para almas; y en tercer lugar, el hacer la guerra espiritual con el diablo y destruir su reino. Porque, hermanas, créanme que el diablo siempre va a tratar por todos los medios de que fracasemos en lo que el Señor nos ha encomendado. Siempre. El día de mañana nosotros tenemos un evento, hermanas, si les contáramos todas las cosas que nos han pasado, que la gente dice, que el refrigerio no sé qué, eso es fuerte, hermana, porque hay siempre alguien que se está oponiendo, porque sabe que mañana será un gran día de bendición para todas las mujeres que nos vamos a congregar en ese lugar. Entonces, él sabe la enorme bendición que está preparada para ese tiempo, pero entonces él empieza simple y sencillamente por las personas que tienen ese liderazgo. La pastora, la licenciada que ha estado con nosotras, hermana, ha estado tremendamente enferma. Y hoy nosotros tenemos un evento el 25, 26 de octubre. Yo les dije a las hermanas, preparémonos, porque el diablo no es que vamos a ir corriendo felices y contentas, ¿verdad? El equipo de trabajo debemos de prepararnos, les dije. Entonces, hermanas, de verdad es importante que usted y yo recordemos que estos principios, en primer lugar, yo fui escogida por Él. Ya no digamos, no, es que yo lo acepté. No, el amor fue tan grande y maravilloso. Así dice un canto de los niños, ¿verdad? Hermana Nancy, hermana Andrea, hermana Paxi. El amor de Dios es maravilloso. Entonces, fui escogida por Él, hermana. Fui seleccionada por Él. No sé si usted se siente con ese enorme privilegio que entre millares y millares, ¿cuánta es la población de El Salvador? ¿Quién está estudiando? 7 millones de habitantes, y digamos que quizás el 64% seremos mujeres, o el 65% somos mujeres. Estamos hablando de cuántos millones de mujeres, y en ese millones de mujeres, ha escogido a hermana Roxana, a hermana Ileana, a hermana Elizabeth, a hermana Andrea, hermana Nancy, hermana Lorena, hermana Paquita, hermana Maurita, hermana Dori, hermana Maribel, hermana Miriam, hermana María La Paz, hermana Julia, hermana Xiomara. Son millones de mujeres, hermanas. Y a Él le plació elegirnos a nosotras. Ese es un principio que de verdad debemos de ser agradecidas siempre con el Señor. Y en segundo lugar, si Él me eligió, es por un propósito. Y es para que comparta con otras quién es Él, lo que Él ha hecho en mi vida. No necesitamos tener grandes palabrerillos, hermanas. No necesitamos tener una gran elocuencia. Gentes estudiadas pueden ser en comunicaciones, en periodismo, yo no sé, los expertos en comunicación. Pero Él nos ha dado palabra, su palabra. Ahí está el mensaje. No debemos de andar rebuscando otra cosa. Ese es el propósito. Y en tercer lugar, el tercer principio es que de verdad mi vida obtiene poder solamente si estoy con Él. Solamente si mis momentos íntimos con Él de verdad me llevan a decir y a reconocer quién es Él. A reconocer que sin Él no puedo hacer nada. A reconocer de verdad que solamente en Él tengo esa paz y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Vamos a orar, hermanas, y vamos a decirle de verdad, Espíritu Santo, así como dice Miqueas, que estamos llenas del poder del Espíritu de Jehová.
y le vamos a decir de verdad, Espíritu Santo, necesitamos de ti. Precioso Espíritu Santo, de verdad, muchísimas gracias, Señor. Queremos, Señor, que nuestros corazones tengan ese poder tuyo, Señor, para poder ir, Señor, y predicar y también exhortar en el nombre poderoso de Jesús, decirle, de verdad, amigo, de verdad, amiga, yo creo que necesitas una ayudita y esa ayuda es el Señor Jesús. De verdad, Señor, gracias, Señor. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor, de verdad, muchísimas gracias, Señor. Padre bendito, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. De verdad, muchísimas gracias por la vida de mis hermanas, Señor. Y reconocemos en este momento, Señor, que tú nos llamaste a nosotras. Señor, que entre millares y millares de mujeres, Señor, millones de mujeres, tú nos escogiste, Señor. De verdad, gracias, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, porque podemos decir, tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel, Señor, para con nuestra vida, Señor. Y de verdad tú me elegiste con un propósito, Señor. Y esa fidelidad que has tenido en mi vida, Señor, yo la puedo compartir con otros, Señor, con pequeñitos, con grandes, con mi familia, con personas que quizás no conozco. Quizás yo venga en el bus, Señor, y pueda ver la necesidad en el otro. Señor, de verdad, gracias, Padre bendito. Gracias por esta palabra que tú has dejado en nuestras vidas, Señor, porque podemos memorizarla y decir, no te preocupes, yo sé que es difícil la situación que estás viviendo, pero sabemos que victoriosos saldremos. De verdad, Señor, gracias, porque hemos podido disfrutar milagros y prodigios en nuestras vidas, Señor. De verdad reconocemos, Señor, que solo en la intimidad contigo vamos a ser llenas de tu Espíritu Santo y vamos a obtener ese poder, Señor, para anunciar a otros lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. De verdad, gracias, Señor. Queremos ser mujeres llenas de tu Espíritu Santo, Señor, pero para tener ese poder de predicar, decir, de compartir, de dar testimonios a otras, Señor, de las maravillosas obras que tú has hecho en nuestras vidas. De verdad, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, amén y amén. Vamos a orar, hermanas, y vamos a poner en las manos del Señor nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Nos va a ayudar nuestra hermana Julia. Y siempre recordarle, hermana, que estamos orando por nuestra hermana Margarita. Recuerde orar por ella. Estamos orando también por nuestra hermana Gladys y ya nuestra hermana Doris. Hoy en la mañana nos dio el enorme privilegio de estar aquí con nosotras. Ya nos va a compartir ella un poquito de lo que el Señor ha hecho ahí con ella, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Dori. Así que vamos a orar, hermanas, y vamos a poner en las manos del Señor estos diezmos y estas ofrendas. Buen Dios y Padre Celestial, de verdad, muchísimas gracias, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, porque sabemos, Señor, que de lo que tú nos das, Señor,
disponemos para poner, Señor, estas ofrendas, estos diezmos, Señor. Bendícelos, Señor, pero sobre todo te rogamos, te suplicamos, Señor, por la economía de estas mujeres, Señor, de estas hermanas. Padre bendito, mujeres que con sus manos laboriosas, Señor, trabajan, Señor, llevando el pan de cada día, Señor. Te rogamos, te suplicamos que les bendigas, que les guardes, que les protejas, Señor, y que siempre, Señor, el alimento esté en nuestra mesa. De verdad, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nuestra hermana Xiomara nos va a ayudar con la recolección de la ofrenda. Y quiero dejar con ustedes a nuestra hermana Doris, porque ella nos ha pedido un tiempo para compartir, hermana. Tenemos 5, 10 minutos para compartir lo que el Señor ha hecho en su vida, hermana Doris. Nuestra hermana Julia nos va a ayudar con la venta de los números. Permítame, hermana Doris, solo vamos a enseñar lo que vamos a rifar para que se animen.